Empezaremos con el estudio de los tipos de cheques que establece la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, empezando en el artículo 197 por el cheque cruzado, que son aquellos que presentan dos líneas paralelas cruzando el anverso, es decir, la parte frontal del cheque, puestas por el librador o por el tenedor para asegurarse que solo será cobrado por una institución de crédito, ¿sí? Al establecer el cruzamiento, entonces estamos mandando un mensaje a la institución de crédito libradora, que es la que va a pagar el cheque, de que solamente lo pague si quien se lo presenta es otra institución de crédito. Hay dos tipos de cruzamientos. El cheque cruzado general. Si entre las líneas del cruzamiento de un cheque no aparece el nombre de la institución que debe cobrarlo, el cheque podrá cobrarlo cualquier institución de crédito, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo, están las dos líneas paralelas, pero no aparece el nombre de ninguna institución. Entonces, la institución librada, que es HSBC, podrá pagar el monto de este cheque solamente si se lo presenta otra institución de crédito, cualquiera que sea. Nada más tiene que ser otra institución de crédito. Por su parte, también tenemos el cheque cruzado especial, que es aquel que, si entre las líneas se consigna el nombre de una institución determinada, el cheque solo podrá ser pagado a la institución especialmente designada o a la que ésta hubiera endosado el cheque para su cobro, ¿sí? Entonces aquí el mensaje para el librado, que es el banco HSBC, es que solo se lo pague si se lo presenta para su cobro Banorte o la institución de crédito a que Banorte haya endosado este cheque, ¿sí? Ahora bien, el cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial, ¿sí? Porque aquí podemos ponerle fácilmente el nombre de la institución de crédito específica que queremos que cobre ese cheque. Pero por su parte, el cruzamiento especial, una vez hecho, ya no puede transformarse en general. Tampoco puede borrarse el cruzamiento de un cheque ni el nombre de la institución en el designado. En consecuencia, cualquier intento que se haga no tendrá validez. Lo anterior no significa que un cheque de esta naturaleza no pueda circular mediante endoso. Solo significa que el librado no pagará a menos que quien se lo presente sea una institución de crédito. Pues si lo paga directamente al beneficiario o al último tenedor del documento, responderá del pago irregularmente hecho. Entonces, por eso les decía al principio que es un mensaje el cruzamiento para que solamente sea otra institución de crédito quien pueda cobrarlo. Sí. Por ejemplo, ¿para qué pudiéramos utilizar el cruzamiento del cheque? Si ustedes son padres de familia y su hijo viene y les pide la cantidad de dinero que mensualmente les dan para que pague la colegiatura de sus estudios en la universidad, por ejemplo. Pero resulta que siempre les están llamando a ustedes como padres porque hubo un faltante en el momento de entregar la colegiatura, siempre faltan 300, 400 pesos que su hijo se gasta, ¿verdad? Porque ustedes siempre le están dando el dinero en efectivo. Entonces, ¿qué puede hacer aquí, en este caso, el padre de familia? Entregar el cheque, hacer un cruzamiento. ¿Para qué? Para que ese cheque sea entregado a la institución de crédito donde regularmente se hace el depósito de la colegiatura y por lo tanto no se le entregue el dinero directamente a sus hijos, sino que exclusivamente les sirva para hacer el pago de la colegiatura. Ese pudiera ser un ejemplo en el que puede servir el cheque cruzado. Luego tenemos el cheque certificado.
¿Qué es el cheque certificado? Antes de la emisión de un cheque, el librador puede exigir que el librado, es decir, el banco, lo certifique, declarando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo del cheque certificado, que regularmente, por ejemplo, lo piden las instituciones del gobierno cuando nosotros vamos a pagar algún impuesto o que vamos a pagar, por ejemplo, la revalidación vehicular, el predial, etc. Hay veces que aparecen los mensajes por parte de estas dependencias que dice que solamente se aceptarán cheques certificados o de caja. Ahorita vamos a ver los de caja, pero ¿por qué? Porque significa que nosotros vamos a llevar el cheque antes de entregarlo a la persona que va a ser el beneficiario del mismo, para que el banco nos certifique que esa cantidad establecida en el documento, en la cuenta del librador del que expidió el cheque, hay fondos suficientes y se van a pagar. De hecho, existe la obligación del banco de separar la cantidad, aunque en la práctica no lo hace así. Se supone que por la simple certificación debiera de separar el monto del cheque de los fondos que están en la cuenta del librador, ¿sí? Para garantizar, pues, para que haya una certeza a la persona a la que se le entregue el cheque certificado de que ese cheque, cuando se presente para su cobro, va a ser pagado. Y tan es así que desde ese momento el librador, vamos a poner en este ejemplo a José López, que es el librador, el que firmó y que llevó a certificar el cheque, ya no va a ser el obligado al pago. En cualquiera de los otros cheques o tipos de cheques sí es el librador el obligado. Pero en el caso del cheque certificado se está deslindando de responsabilidad por la certificación que está solicitando del banco. Y a partir de ese momento de la certificación, es el banco el que se convierte en el responsable al pago del documento. Ahora bien, la certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. Siempre tiene que ser a nombre de persona determinada. Y aquí tenemos un ejemplo. Viene el número de la sucursal, el lugar, la fecha, el número de certificación, número de cuenta, y dice: certificamos este cheque por la cantidad de 134,000 pesos. Y las firmas autorizadas. Entonces, esa es una certificación. Por eso es muy común que el gobierno, cuando se hace el pago de impuestos, solamente te acepten o cheques certificados o cheques de caja que tengan una certeza de que ese documento, cuando sea presentado para su cobro, pues sea pagado. El cheque certificado no es negociable. A partir de ese momento solamente lo podrá presentar para su cobro la persona cuyo nombre aparece en el documento. La certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de cambio, por eso les decía que libera al librador y ahora será, a partir de la certificación, el obligado directamente el banco. Y nos establece la ley que la inserción en el cheque de las palabras acepto, visto, bueno u otras equivalentes, como en este caso, suscrita por el librado, por el banco, o de la simple firma de este, equivalen a una certificación. Entonces no es muy formalista. El librador puede revocar el cheque certificado siempre que lo devuelva al librado para su cancelación. Y se supone, como les decía ahorita, que es descontado inmediatamente el saldo del librador, de la cuenta del librador, para ser pagado en el momento en que se requiera. ¿Cuál es la finalidad, pues, del cheque certificado? Es que el beneficiario tenga la certeza de que el monto del cheque sea pagado al presentarse al banco. Sí. Entonces es una gran ventaja. También a veces en cuestiones de arrendamiento
cuando se celebra el contrato de arrendamiento y se pide, no sé, los primeros meses de renta más lo del depósito, solamente se acepta el cheque certificado, porque puede ser que se trate de la renta de un departamento donde estén 3 personas interesadas por ese departamento y que la renta pues es muy costosa, y le dice el arrendatario, el que pretende ser arrendatario, que pues él quiere rentar ese inmueble. Para que el arrendador tenga una garantía de que el cheque que le está expidiendo el arrendatario va a ser pagado, lo mejor es que solicite un cheque certificado y así no tenga el riesgo de que cuando lo presente al banco no me lo van a pagar y resulta que yo ya me comprometí contigo y ya perdí a mis 2 clientes que estaban interesados en la renta del inmueble. ¿Sí? Entonces, ahí están las grandes ventajas del cheque certificado. Cheque para abono en cuenta. Bueno, también es otro tipo de cheque que tiene muchas ventajas y se parece en la finalidad al cheque cruzado. Es decir, el cheque para abono en cuenta nunca va a ser pagado en efectivo. ¿Sí? El librador o el tenedor pueden prohibir que un cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción en el documento de la expresión para abono en cuenta. ¿Sí? Hay veces que se coloca en la parte de arriba, a veces en la parte de abajo, no importa. Lo importante es que esté la leyenda ahí. Y hay veces que la leyenda es más extensa y se le pone para abono en cuenta del beneficiario. En este caso, el cheque se podrá depositar en cualquier institución de crédito, la cual solo podrá abonar el importe del mismo a la cuenta que lleve o abra a favor del beneficiario. El cheque no es negociable a partir de la inserción de la cláusula para abono en cuenta. No se puede endosar. La cláusula no puede ser borrada. El librado, es decir, el banco, que pague en otra forma, es responsable del pago irregularmente hecho. En este caso, el cheque no puede ser transmitido en lo sucesivo mediante endoso, sino en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria, porque la sola cláusula puesta en el documento lo convierte en no negociable, es decir, no se podrá endosar. Salvo el caso del artículo 201 de la ley de nuestra materia, que autoriza que tales documentos se endosen a una institución de crédito para su cobro. ¿Para qué nos puede servir a veces ustedes, los que están estudiando a lo mejor derecho y en un futuro les pague un cliente al que le llevaron un asunto, pero resulta que les llega con un cheque y ustedes están próximos a salir de la ciudad, ya son las 3 de la tarde, entonces le pueden dejar en ese momento el cheque a su secretaria, a su hermano, etcétera, pero para tener la garantía de que ese cheque no va a ser cobrado, que no se va a poner ahí un supuesto endoso y se va a presentar al banco para que se cobre, lo que se puede hacer es ponerle la leyenda para abono en cuenta o para abono en cuenta del beneficiario, para que la persona que lo presente a la institución de crédito librada, en este caso Banamex, el mensaje para esa institución es que solamente se va a pagar ese cheque depositándolo en la cuenta del beneficiario. De hecho, a veces en la parte del reverso del cheque se anota el número de cuenta, también puede suceder, y exclusivamente se va a depositar. Hay veces que les va a tocar ver en las cajas que lleven este tipo de cheques y las personas a veces no entienden que no se les puede pagar en efectivo. Si no tienen una cuenta, tendrán que abrir una cuenta para que se les deposite el monto del cheque en esa cuenta, porque el mensaje es claro. Y acuérdense que todos estos tipos de cheques que hemos estado mencionando hace responsable al banco por el pago irregularmente hecho. Entonces, pues el banco no se va a arriesgar. Si la ley le está haciendo ese mandato, pues él tiene que pagar el cheque en la forma en que establece la ley.
El cheque de caja es aquel documento expedido por una institución de crédito para que sea pagado en sus propias sucursales o filiales. Aquí, por ejemplo, tenemos un cheque de caja, el nombre del beneficiario, que es una universidad, y si se fijan, lo expide la institución de crédito para que lo pague la misma institución de crédito en sus propias sucursales o filiales. Estos documentos se compran al banco. Para que la sucursal bancaria le otorgue un cheque de caja es necesario presentar una identificación. Y lo pueden obtener de dos formas. Si usted tiene cuenta en el banco, por ejemplo en este caso en Santander, bueno, solo le indica a la institución que cargue en dicha cuenta el monto por el cual se expide el cheque de caja, más la comisión que el banco cobra, ¿sí? Si no tiene cuenta bancaria en la institución que lo emite, porque por ejemplo a veces para ingresar vehículos a nuestro país que vienen de Estados Unidos, se pide que para pagar los derechos, que se expida un cheque de caja en Banjército. Y ustedes no tienen cuenta en Banjército. Entonces, no importa, no tienen que abrir una cuenta, porque pueden comprar el cheque de caja en la institución que lo va a emitir y deberán entregar, eso sí, la cantidad de dinero en efectivo por el monto en que se expedirá el cheque de caja más la comisión correspondiente, ¿sí? Entonces, estos cheques de caja serán nominativos, deben expedirse a favor de persona determinada y no son negociables. No pueden cederse sus derechos mediante endoso, por lo que no puede transmitirse su propiedad y derechos a otra persona. Únicamente el beneficiario señalado en el cheque podrá cobrarlo o depositarlo en una cuenta bancaria a su nombre. En caso de robo o extravío no puede ser cobrado por otra persona, por lo que admite su cancelación. En caso de que llegaran ustedes a cancelar el cheque de caja, el banco por supuesto no les va a devolver la comisión que les cargó por la expedición del cheque de caja, porque el servicio ya se los prestó y así se hace la cancelación, pues eso es cuestión de ustedes. En caso de que lo requieran cancelar, pues deberán presentar el documento en el banco. Tenemos otro parecido al cheque de caja, pero vamos a establecer también sus diferencias. Si ustedes de repente tuvieran un percance como un choque y resulta que muchas veces ese choque es pequeño, ustedes fueron los causantes, y para evitar pérdida de tiempo y que vengan las autoridades, los agentes de tránsito y los del seguro, etcétera, etcétera, porque ustedes tienen prisa por llegar a lo mejor a una entrevista de trabajo, si son abogados a un asunto importante, etcétera, etcétera, o pasantes de derecho también, tienen que llegar a dejar esos papeles porque a tal hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque a tal hora se vence a lo mejor la entrega de un documento, el plazo para la entrega de un documento, etcétera. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Bueno, si ustedes tienen cuenta con el banco, voltean y se dan cuenta que el banco con el que ustedes tienen cuenta está enfrente de donde sucedió el percance, ¿sí? Entonces, pueden apalabrarse con la persona a la que le dañaron su vehículo, porque ustedes no traen en ese momento efectivo, pero le dice: acompáñame si quieres al banco y voy a solicitar un cheque de ventanilla, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el cheque de ventanilla? Es para ser cobrado por el interesado el mismo día en que lo haya solicitado y dentro de la misma sucursal en donde fue emitido. Es utilizado regularmente cuando el cliente requiere con urgencia de disposición de dinero en efectivo, como en este caso. El banco gira a cargo de la cuenta de cheques del cliente
a petición del mismo en caso de no traer consigo su chequera. ¿Sí? Hagan de cuenta pues que fue un caos ese día, se les olvidó su tarjeta de crédito, no traen dinero en efectivo, lo único que traen es su identificación. Bueno, y ustedes requieren irse sin esperar, tener que esperar a las autoridades, porque eso les va a quitar mucho tiempo. Entonces le hacen la propuesta a la persona a la que chocaron de que acudan al banco, solicita un cheque de ventanilla, el cheque no va a salir de la institución de crédito. En ese mismo momento se cobra, se le entrega el efectivo al dueño de la cuenta y con eso ya pagó el percance y se puede ir. Entonces es más que nada para emergencias o situaciones como esta. Tenemos por su parte el cheque de viajero. Es el expedido por el librador a su propio cargo y pagadero en bancos, casas de cambio o comercios autorizados en la República o en el extranjero. Son cheques a la orden en las que el librador tiene a su vez el carácter de librado. ¿Sí? O sea, el banco es a su vez el librador y el librado el que va a pagar. ¿Qué pasa cuando ustedes compran los cheques de viajero? Deberán firmarlos en esta parte superior con tinta permanente para que sean reembolsables en caso de pérdida o robo. Y luego después, cuando ya esté en el extranjero y requiera esta cantidad de dinero, canjearla por esa cantidad de dinero, entonces llevará sus cheques de viajero y deberá contrafirmarlos, ¿sí? En la parte inferior. Entonces tenemos que estampamos al principio cuando adquirimos los cheques en la parte superior y cuando vamos a cambiarlos por el dinero volvemos a firmarlos, que se llama contrafirma. Porque se van a cotejar estas dos firmas. ¿Sí? De hecho, se deben de asegurar de que el empleado del establecimiento lo observe contrafirmarlos en la esquina inferior izquierda. Debe escribir la fecha en la esquina superior derecha en el momento de usar los cheques de viajero, cuando realiza la operación de cambio por moneda. Y si no va a viajar usted porque le surgió algún percance, pues se los puede endosar y aquí tendríamos el espacio para el endoso a otra persona. Y entonces ya con ese endoso sabrá que es otra persona distinta a la que puso la firma la que va a ir a cobrarlos. Sí, ese es el objetivo de los cheques de viajero, pues es no llevar dinero en efectivo y poder cambiar esos cheques de viajero en el extranjero o incluso en nuestro país, como lo decía, ya sean bancos, casas de cambio o comercios autorizados. Finalmente tenemos al cheque no negociable, que es aquel que aplica cuando se inscribe una cláusula respectiva en ellos o porque la ley les da ese carácter. Solo podrán ser endosados a una institución de crédito para su cobro. ¿Sí? Entonces, es aquel en que o se ha insertado esa cláusula, se le coloca como aquí no negociable, o bien es la misma ley la que le da tal carácter, como lo vimos ahorita en algunos de los títulos de crédito. ¿Sí? Para que solo pueda transmitirse en la forma y términos de una cesión ordinaria o que solo pueda ser endosado a una institución de crédito para su cobro. ¿Sí? Entonces, a partir de que se coloca esa leyenda, al no ser endosable, solo puede hacerse efectivo, únicamente lo cobra en ventanilla o lo deposita en cuenta la persona a cuyo favor se expidió. Entonces,
a los que se le anota esa leyenda, o también son negociables, como lo veíamos, los cheques para abono en cuenta, los certificados y los de caja. Y con esto concluiríamos los diferentes tipos de cheque que establece nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.